Seguramente si tú tienes adolescentes en casa, te has enfrentado a todo tipo de discusiones sobre la mesa. Porque tú puedes o no estar de acuerdo con los adolescentes, pero como te expreses es una manera anticuada de ver las cosas, poco modernas, cerrada mentalmente. Vamos a platicar este tema que estamos viviendo ahora los papás con nuestros adolescentes. ¿Cuál es la mejor forma de comunicarnos con ellos? Bienvenido, Vidal Schmil, nuevamente. Al contrario. Aquí para que nos despejes todas estas dudas. Las estoy despejando yo también ¿Sí? de mi propia cabeza. No creas que lo sé todo. Los No, chavos no, no. de hoy han cambiado, como lo dicen cada generación, seguramente. El eslogan que yo uso en Escuela para Padres es: Ajá. los hijos de hoy necesitan madres y padres de hoy. Eso es la forma en que yo promociono el sitio donde Sí. doy cursos. Sí. Porque realmente es una necesidad. Los hijos de hoy necesitan mamás y papás de hoy. ¿Qué significa eso? Que debemos ser condescendientes, que debemos permitirles que hagan lo que quieran, ninguna de las dos. Tenemos que ser capaces de conectar, pero para conectar tenemos que entender el código desde el cual comunica el hijo o la hija. No es tu código, es su código. Ahora, él también tiene que hacer un esfuerzo por entender el tuyo. Es de los dos lados. Sí. Pero estamos hablando de un problema básico, elemental de comunicación. La mayoría de las mamás, papás, no sabemos escuchar. Y eso aplica a cualquier edad, ¿eh? Tienes chiquitines o tienes un peludo bigotón de 20 en casa todavía. Bueno, aprender a escuchar es de verdad uno de los puntos fundamentales. ¿Desde dónde me lo está diciendo? ¿Desde qué emoción? Está enojado, el lenguaje cambia, la entonación cambia, las palabras que utilizamos. Ahora, los jóvenes actuales, realmente los adolescentes, las adolescentes están teniendo una transición muy, muy radical por el tema de inclusión, y creo que es muy válido que la inclusión la consideremos los adultos, cosa que nosotros no hicimos cuando teníamos su edad. Sí. Fuimos educados bajo criterios que hoy son políticamente incorrectos, socialmente incorrectos, y sí, muy machistas y muy limitados. Pero también no podemos dar un bandazo y tratar de hacernos los modernos, Sí. aceptando todo lo que dicen, porque tienes un juicio crítico como adulto y una vida y una experiencia que, bueno, puedes planteársela también a tus hijos. La pregunta es: ¿cómo lo hago? ¿Cómo comunico? La entonación cuenta, el momento cuenta. Y si tú ves que tu hija está apasionada defendiendo una causa con la que tú no estás de acuerdo, pues vale la pena que acabe esa plática y en otro momento darás tu punto de vista. Pero el tema es cómo equilibrarlo. Lo verdaderamente complicado es cómo lograr que un hijo adolescente, por ejemplo, entienda a la abuela, que en un momento dado suelta un comentario totalmente no incluyente. Sí, justo eso te quería decir. Yo siento que estamos viviendo una etapa con un radicalismo, o eso es lo que yo percibo de alguna forma en los adolescentes, familias, sobrinas, hijas, etcétera, donde hay una efervescencia por defender todas las causas, ¿no? Ya sea del calentamiento global, hasta la decisión la decisión sexual que cada uno quiera o no tener en sus vidas, y la manera en cómo defienden, como regañándote por no tener la forma adecuada de comunicarte o la visión moderna, y se vuelve una guerra en casa donde entonces nadie se está respetando a nadie, porque a lo mejor la abuela puede tener su punto de vista anticuado, como ellos dicen, y entonces se pelean contra ese punto de vista, cuando lo que ellos están peleando es que quieren la apertura mental de la abuela, pero no, o sea, Pero no están toleran peleando a la lo mismo, abuela. claro, no la están tolerando, al mismo tiempo es. está como, se están espejeando en Así cuanto es. a la intolerancia. Así es. Entonces, uno de los puntos más importantes en este aspecto va por el camino de la escucha, más que de estar dando opiniones para tratar de convencerlos. Tú nunca vas a convencer a un adolescente de lo que está opinando. Él tiene que darse cuenta por medio de experiencias, y además estamos en una etapa y en una época, socialmente hablando, donde la corrección
de lo que dices, donde todo puede ser utilizado en tu contra, realmente es delicado. Entonces sí vale la pena mucho el que fomentes el hábito de escuchar más de lo que hablas. No quiere decir que eso te ponga una mordaza y no puedas opinar. Simplemente sí puedes decir, yo no estoy de acuerdo en tal o cual punto. Y seguirás siendo retrógrado, anticuado. Eso no lo vas a cambiar por más moderno que te quieras hacer. Claro. No te vayas, no claudiques o no dejes de tener una opinión propia en un afán de no tener conflicto, pero tampoco entres en conflictos innecesarios. O sea, son discusiones bizantinas que no van a llevar a nada ni lo vas a cambiar. Es también como hablar con una persona antivacuna, claro, o con una persona que considera que debe de él ser respetado, aunque él, como decías, no respete al otro. Entonces, volvamos a los básicos. Creo que la única forma de conectar realmente es pasando tiempo juntos, dejando a un lado también el celular nosotros los adultos. Creo que estamos realmente con un problema de adicción muy serio. Sí. Los adultos, no solo los jóvenes. Sí. Siempre atacamos al joven diciendo que es un exceso el tiempo que pasa frente a pantalla. Cierto, pero también es un exceso el tiempo que pasamos nosotros. Y no solo es el tiempo, es lo que subes y lo que publicas. El hecho de poner ciertos memes, retransmitir cierta información no comprobada, la infodemia de la que somos víctimas, es una plaga de información no comprobada. Entonces los adultos también estamos muy metidos en ello y con el confinamiento por la pandemia, pues esto se acentuó mucho más. Has repetido varias veces y me encanta el que aprendamos a escuchar también su lenguaje no verbal, o sea, de dónde vienen, cuál es su sensación, cuál es su sentimiento, porque los papás podemos hacer una radiografía de nuestros hijos, o sea, los papás presentes podemos notar si lloró en la escuela o no una de tus hijas. Entonces el escuchar, el pasar más tiempo juntos, como dices, desconectados, y nuestros puntos de vista, necesitamos modernizarnos para entender todos sus nuevos puntos de vista, o sea, ¿cómo empiezas a modernizarte? Sí. Cuando vienes tú también de una educación muy conservadora o rígida o de una forma de ser y punto. Mira, vivimos en un mundo enfermo. Eso es un hecho que debemos reconocer. Y necesitamos una educación que sane. Y esa educación sanadora empieza por reconectar con uno y empieza por tomar en cuenta aspectos que tienen que ver no solo con lo intelectual. Nuestra educación, si te das cuenta en los sistemas escolares, hablamos de la educación escolarizada, académica, siempre se dirige al cerebro analítico, a la corteza prefrontal, pero el cerebro cariñoso y el cerebro instintivo lo tenemos guardado y eso es un problema. Se minimizó siempre. Siempre se ha minimizado y no se ha tomado en cuenta, se ha criminalizado, se ha marcado como pecado, se ha marcado como algo negativo. Todo lo instintivo y todo lo cariñoso, lo mamífero. Sí. El cerebro reptil, el cerebro mamífero y el cerebro humano, donde pomposamente el hombre se ha llamado a sí mismo Homo sapiens. Hay un autor, Claudio Naranjo, que dice, más bien es el Homo demens, es el Homo demente. De verdad, creo que deberíamos retomar nosotros como adultos que no fuimos los mejor educados. Y partiendo de ahí vamos a empezar a borrar creencias. Vamos a empezar a intentar limpiar un poco, de desaprender algunos malos hábitos. Desde cómo nos referimos a una persona que consideramos que no es de nuestro estatus, o de la raza correcta, o del color correcto, o de que no encaja con el estereotipo. Estamos educados bajo estereotipos patriarcales machistas que hacen que esta sociedad sea tan violenta, con un
proceso de dominio sobre las mujeres y sobre los hijos. Entonces, sí tenemos que actualizarnos. No estoy de acuerdo con todo lo que dicen los chavos actuales o los adolescentes actuales, pero sí sé que yo no vengo de una educación integral, plena, sino muy fragmentada, muy condicionada y con muchas carencias. Entonces, si yo no soy capaz de reconocer que como parte de este mundo enfermo también estoy enfermo de alguna manera, porque vengo de ahí, no vengo con un aura dorada volando, o sea, vengo de todo este proceso educativo. Entonces, definitivamente, qué bueno que el joven se plantea más opciones, se plantea una conciencia ecológica, qué bueno que se plantea y que pelee, que tenga causas. Creo que hubo una generación entre los 60 y los 70 que eran muy combativos, eso eso se detuvo y se convirtió en una generación muy poco propositiva. En la actualidad están volviendo a proponer. Y como siempre, históricamente, a los adultos no nos parece lo que el adolescente propone. Claro. Hay un escrito de Platón, hablando mal de los jóvenes de la época. Entonces, es un proceso histórico que debemos reconocer, que nos va a mover, que va a mover estructuras, que va a mover políticas públicas. Y la pandemia es el momento idóneo para replantearnos todo. Ahora vimos la trascendencia del contacto y de la socialización en las escuelas, por ejemplo. Cómo los chavos, los jóvenes extrañaban el contacto, no la escuela. Decían, bueno, sí extraño la escuela, quiero vincularse con sus iguales, ¿no? ¿Por qué entonces no hay materias y actividades de desarrollo humano, de búsqueda espiritual, de arte, al mismo nivel de peso e importancia que las académicas? Claro. Retacamos de información a los niños, de información dispensable, información perfectamente eliminable, que olvidan después de pasar su examen. Ay, qué horror. Ese es el panorama actual. Entonces, si me dices que necesitamos cambiar los adultos, claro que sí. Venimos de un mundo asquerosamente violento, degradante, y que estamos viviendo todavía las secuelas de ello. Y la violencia y los feminicidios, la violencia contra la mujer, el incremento de violencia intrafamiliar en época de pandemia es un indicador directo de eso. Sí. Entonces no queremos ver los hechos los adultos aferrándonos, como todas las generaciones adultas de humanos hemos venido haciendo históricamente, a que nosotros sabemos el camino. No lo sabemos, si no, no estaríamos donde estamos. Si lo supiéramos, no estaríamos como sociedad, como humanidad. Y no hablo de México, hablo de la especie humana, de la familia humana. No estaríamos como estamos. Perdón que me ponga tan trágico o crítico en ello, pero... No, tienes toda la razón. Obviamente estamos en una sociedad... Enferma, muy dolida y seguimos lastimando, que eso es lo peor. Así es. Y creo que tenemos esta necesidad como de querernos, de estar bien, pero pareciera como que no logramos esa comunicación que nos lleve a un diálogo de respeto, ok, tú dices tu punto de vista, ese es el mío, ¿cómo yo te puedo ayudar en tu transición de lo que sea, de ser niña a adolescente, de tu transición de género, de tu transición de lo que sea, pero acompañándonos, no castigándonos, no juzgándonos, no recriminándonos? Eso creo que sería un gran logro. Déjate tú ya en tu pequeño núcleo, con tu familia, que la abuela no se pelee por el punto de vista de la nieta, que no haya esa guerra dentro de nuestro propio círculo. Es que mientras la sociedad patriarcal permanezca, no va a cambiar. No va a cambiar eso, porque es violenta en esencia. Entonces tenemos un punto muy delicado allí, porque los adultos además tenemos la limitante de creer que no podemos cambiar. Ya la gente es como es. Sí.
¿Ya para qué le muevo? Ya para qué le Así soy. muevo, así soy yo, y, Sí. y ya sabías cómo era yo, o me Sí. tomas o me dejas. Entonces, la educación en serio, y me fascina porque es educación para padres lo que tú propones. Sí. O sea, nunca no dices educación para hijos, para que los padres puedan. No, no, no. A ver, educación para padres. ¿Qué podemos leer dentro de los cursos que tú das? Oriéntanos para poder manejar estos chavos, esta forma de vivir, de ver el mundo, de que podamos nosotros también ser mejores para ellos. O sea, ¿cómo le hacemos? Tenemos que buscar va a sonar a frase ya como muy repetida, pero es la realidad. El conócete a ti mismo sigue siendo la frase más importante. Una persona no puede ser amorosa si no se ama a sí mismo. Y cuando decimos amor a nosotros mismos, no estoy hablando nada más de si te permites comer un chocolate o te das masaje o te haces mascarillas. Sí. Estoy hablando de realmente conocerme más en lo instintivo, en lo afectuoso, en lo afectivo y en lo intelectual. O sea, vincular la integridad de lo que soy con lo que hago cotidianamente y tratar de intentar ser un poco más congruente. Un poquito. No podemos hablar de congruencia. Se dice fácil. Quiero conocer a alguien 100% congruente. Imposible. Además, ¿con qué? Eso no existe. Entonces, seamos un poquito más humildes. Y decir, bueno, voy a intentar que creo que no estoy de acuerdo. Voy a dar mi punto de vista y puedo anticipar. Si veo que mi hijo es muy flamable, explota la primera, voy a decir, oye, voy a dar un punto de vista, no es para polemizar, simplemente es lo que yo creo sobre esto. ¿Tú qué piensas? Te voy a confesar una situación que tuve con mis hijos hoy grandes. Tengo 4, 2 generaciones totalmente diferentes. El que hoy tiene 33 y la que tiene 27, de la misma mamá. Luego tengo otros con otra mamá de 17 y 11 años. Los grandes. En una ocasión oí la noticia de que en un país, estoy hablando de hace muchos años, una pareja homosexual había adoptado legalmente un bebé. Bueno, era la nota. El mundo era tan de otra forma que era la nota en Dinamarca. Ve tú a saber dónde. Y yo dije, pues yo no estoy en contra de que los matrimonios gay y todo eso, pero la adopción no sé. Bueno, se me fueron a la yugular. Me mordisquearon, me escupieron crudo. Y te puedo decir que tenían toda y absolutamente la razón. De misógino, de homofóbico, no me bajaron. Mi punto de vista, lo que yo expresé en ese momento, ciertamente era así. Pero sabes, lo que hablo a favor mío en esa situación es que escuché más, no impuse, de verdad reflexioné y tienen toda la razón. Y mi postura es en defensa de lo que antes decía yo, tengo mis dudas. Si no tienes esa capacidad de cambio, porque ya eres el adulto hecho y ya no cambias, pues estás fregado, perdón el término, estás frito, no vas a poder avanzar de ninguna manera. Y claro que con tus hijos, los de la siguiente generación, no es un tema, no es la nota, es otro mundo el que están viviendo el día de hoy. Y obviamente tus discusiones o tus polémicas con ellos son completamente distintas. Así es, y apoyo, y trato de apoyar en la medida de lo posible una adopción responsable como esa, o me preguntan qué opinas de los derechos, así en términos generales, de los derechos de la gente LGBT+, pues que están en completo y total derecho de hacer de su vida exactamente lo que quieran, y que de verdad creo que debemos poner nuestra atención en ello, porque sí, ha sido una comunidad muy atacada, muy violentada, y tienen toda la razón. ¿Qué te digo? Cuando yo tenía 25 años yo no pensaba así, ni a los 35, ni cuando me plantearon eso. Entonces, el que tú puedas cambiar porque tus hijos te están dando un punto de vista válido, sería uno de los ejercicios que yo recomendaría
porque ya lo viví. Sí, y No- no no te lo necesariamente la platico invitación es teóricamente. cambia, pero por lo No. menos reflexiona sobre un nuevo concepto de Tienen un lo que punto, quieras. tienen un punto o dos, o fíjate que tienen toda la razón y yo estoy repitiendo a mi tía Nuestros Conchita, conceptos, a por mi supuesto. tío o a mi abuelo o a mi Así papá, es. con toda la carga de prejuicios que me legaron Generación tras generación tras generación. y seguimos. Y esta generación está siendo una generación de quiebre en eso. Entonces, eso es un punto a favor de ellos que hay que aprender de ellos. Entonces, en la medida que no tengas la soberbia de creer que tú eres el que descubrió la verdad revelada y guías por el camino del bien a la humanidad, Exacto. cuando le bajes a esa soberbia, Así es. tendremos un poquito más de oportunidad de conectar. De otra manera vamos a seguir peleando y el adolescente es combativo por edad. El adolescente por etapa y por edad va a siempre buscar el conflicto, la confrontación, porque quiere tener un punto de vista propio, rompiendo con el del adulto, aunque te ame profundamente. Exacto. Eso es el adolescente, es el que está creciendo. También hay que entender la etimología. Adolescente no es de adolecer, no es que le falte algo, eso es un dato falso, malentendido. Adolecere significa crecer. Adolescente y adulto tienen la misma raíz. Adolescente es el que está creciendo, adulto es el que ya creció. Bueno, desde el punto de vista biológico, fisiológico, reproductivo. Pero mi pregunta es, ¿realmente eres adulto? Porque al decir que ya creciste, ¿consideras que ya no puedes cambiar? Entonces ya dejaste de crecer, ¿eh? Entonces, buenísimo. vámonos por ahí. Sí. Creo que el crecimiento humano, el crecimiento personal, más allá de una frase bonita, realmente es infinito, es hasta que te mueras. Y quién sabe. Sí. Entonces, realmente estar abierto a eso, ¿no? Estar abierto 100%. Quiero recordarles que, bueno, que tú das muchos cursos, que tienes un sitio maravilloso, escuelaparapadres.com, donde podemos ingresar, donde podemos inscribirnos, donde podemos ver también Cursos, módulos, módulos. cursos, Una biblioteca digital que tiene más de 100 videos. Todo está en video. Ahorita tengo más de, ¿qué serán? 200 videos ya. ¿Y en todos sales tú? En todos salgo yo. No, hay otros que no. Hay unos que no. Hay unos que no. Este sitio inicialmente lo fundé yo, lo Claro. desarrollé y ahora estoy invitando nuevos especialistas. Ok. Porque justamente yo no soy especialista de todo, no soy Todólogo, todólogo. exacto. No soy todólogo. Entonces, al no ser todólogo, puedo pues invitar, por ejemplo, invité Claro. a una sexóloga, Vicenta Hernández Haddad, una eminencia en el tema, Rosa Barocio, que plantea una cuestión disciplinaria diferente a la mía, Ok. pero afín, pero para que la gente tenga Por otras supuesto. alternativas. Un grupo de especialistas que manejan técnicas para que los niños maduren cognitivamente y emocionalmente para que puedan aprender mejor, no retacarlos de información. En fin, hay toda una serie de personas que se están Maravilloso. integrando a esta plataforma, que yo digo es la más confiable y completa en idioma español para la educación familiar. Te agradezco tanto, tanto, tanto que hayas venido. De verdad, nos dejas así como con una sensación de responsabilidad, porque creo es lo que tenemos los papás que hacer, y de abrirnos y de aprender a escuchar y de también voltearnos a ver. Este rollo donde estamos todo el tiempo enjuiciando de las horas que permanecemos en esto, en pantalla, en nuestra adicción, también ellos lo ven en nosotros. Entonces hay que voltear el espejo de cuerpo completo hacia acá. Así es, y creo que en nombre del amor se han cometido las peores atrocidades. Correcto. El amor, como decía Eric Fromm, el amor puede ser algo que nutre, pero también puede ser algo tóxico. Podemos amar de una forma tóxica, si invadimos, si imponemos, si no respetamos, si no conocemos a los hijos. El amor que nutre empieza por respetar ver lo que es, por cuidar al otro, por conocerlo. Entonces eso Claro, pero bien nutrido tú, obviamente vas a nutrir mejor. por ahí va. Entonces, por eso me dedico a Escuela para Padres.
El trabajo es con los adultos, Sí. el trabajo es con los papás. Y no acaba nunca, como lo dijiste hace rato. Tal cual. No acaba nunca nuestro trabajo. Como mamás, como papás, probablemente tengamos que evolucionar hacia ahora cómo voy a relacionarme con ellos siendo adultos o con los nietos. Sí. Y si no hay nietos, también, adelante. No, ese esquema estereotipado de familia con papá, mamá, con hijos y perrito Sí. en el jardín, no siempre aplica. Hay muchos modelos familiares. Gracias, Vidal. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos en otro camino que hemos recorrido juntos para encontrar esta luz que todos estamos buscando y pues si te gustó, compártelo, por favor. Activa la campanita para que, pues obviamente, todos los programas que estamos estrenando te lleguen y te enteres. Muchas gracias, muchos besos. Nos vemos la próxima.